Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta última actividad dedicada al Día Mundial de la Ópera desde Ópera en Movimiento, AC. En estos días hemos visto distintas actividades, la presentación de la ópera Eugenia de Armando Ortega Carrillo, luego una plática de la doctora Enid al respecto de las óperas al principios del siglo XX en México, y hoy tenemos un maravilloso encuentro con un gran investigador colombiano que nos viene a hablar sobre la zarzuela colombiana, que creo que en México es un tema que nos falta poder abrirnos un poco más hacia otras formas líricas, no solo del país, sino también de toda Latinoamérica. Bien, voy a presentar al doctor Rondi. Rondi Torres es doctor en musicología de la Universidad de París 4 Sorbona y egresado del Conservatorio Nacional Superior de Música de París. Es profesor asociado del Departamento de Música de la Universidad de los Andes en Bogotá. Ha enfocado su labor de investigación e interpretación en la recuperación de la música colombiana del siglo XIX, especialmente en la recuperación y difusión de las óperas de José María Ponce de León, la colección de partituras del siglo XIX del Archivo Musical de la Catedral de Bogotá y colecciones de música de diferentes repositorios de finales del siglo XIX. Ha realizado las ediciones críticas de las óperas de Ponce de León, música y libreto, así como grabaciones de este repertorio. Asimismo, es autor de varias publicaciones que buscan dar a conocer diferentes aspectos del repertorio musical colombiano decimonónico en el contexto colombiano. Muchas gracias por tu presencia. Te cedo la palabra. Buenas noches, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Em, Siempre es un placer compartir todos esos temas sobre ópera, zarzuela, colombiana, latinoamericana, y efectivamente, si bien voy a hablar tanto de ópera como de zarzuela, siento que entre más crece uno con esto, como que más valora esas pequeñas cosas que son la zarzuela. Lo que voy a hacer, no voy a hacer ningún relato histórico, ni cronológico, ni nada de eso, como más bien, no sé, llevar una narrativa pasando por diferentes óperas, diferentes géneros colombianos, siempre enfocado en la producción nacional, que pues es una suerte que acá en Colombia tenemos poquito, pero tenemos óperas y zarzuelas para poder darles como una idea de lo que se hizo acá en el siglo XIX. Es un tema que llevo trabajando ya hace más de 20 años, pues yo me doctoré sobre la ópera colombiana, entonces también a veces es bueno como darle como una sacudida para entenderlo de otro lugar. Bueno, entonces voy a empezar con un audio que todos sabemos que cuando estamos en Zoom y compartimos audios es pánico, pero espero que funcione de primerazo. Esto que les voy a mostrar es un fragmento, pues muy corto, de Florinda de Ponce León. Florinda es una ópera mmm, de, escrita en 1882 por Ponce León. Más adelante hablo un poquito sobre esto. Eso es una versión que yo dirigí hace tal vez unos 6 años acá en Bogotá, una versión para piano y canto. La orquesta todavía no la hemos hecho, no hemos todavía hecho esta ópera con orquesta, y les voy a poner el final del tercer acto, y también voy a poner el texto. Entonces, acá va la música. Hasta el sol que alumbra donde yo nací, no yo juro al cielo arrancar un pie. Hasta el sol que alumbra donde yo nací. Maldito el instante que nacer te vi. Maldito el instante que nacer te vi.
Bueno, ¿por qué empiezo con este ejemplo? Em, Lo que acabamos de escuchar, como les decía, es el final del acto 3 de Florinda. Florinda es una ópera bien romántica de Ponce de León y es una escena bastante desgarradora en la que el padre, Julián, em, maldice a su hija. Todos sabemos que el tema de la maldición es un tema muy importante en la ópera italiana, verdiana, no solamente italiana. Maldice a la hija porque la hija no quiere escaparse con él, sino que quiere volver con su amante. Em, lo que me llama la atención, sobre todo pues cuando redescubrí esta música, es como esa intensidad dramática, ¿no es cierto? Esa, ¿cómo hago para ver las cámaras? Porque no, bueno, la intensidad dramática de esta música que muchas veces uno cree que la música, las óperas colombianas son como música fácil, música que no tiene como, no sé, como una gran fuerza expresiva, pero este ejemplo es todo lo contrario. Em, entonces, por supuesto, esto nos pone en una encrucijada terrible porque ¿cómo podemos situar esas óperas en una cronología en donde están todas alimentadas de Rossini, de Bellini, Donizetti, pero también de músicas nacionales, que eso lo vamos a ver más en el caso de la zarzuela, y también, por supuesto, pues estos momentos como de locura eh, romántica. Em, una última cosa importante es saber que esta ópera de 1882, de León la escribió poco antes de su muerte. Ponce de León escribió 3 óperas, esa es la tercera, muere a los 37 años y lo que es un poquito, digamos, doloroso para nosotros es que con esta ópera Florinda como que alcanza una madurez como compositor que seguramente hubiera sido, le abría la puerta para obras que hubieran sido increíbles, pero pues desafortunadamente murió muy joven y no nos dejó más música. Esta ópera yo solo la he presentado así en versión para canto y piano, pero por supuesto, pues mi objetivo cercano es poder hacer esto para orquesta. Bien. Em, quisiera primero, espérense que es que ahora Zoom, bueno, que no estoy viendo las pantallas y me siento raro hablando completamente solo. No, no sé, bueno. Em, ¿Cómo llega la ópera a Colombia? Es algo que es muy difícil de hacer ese seguimiento porque, por supuesto, tenemos fechas de las llegadas de las primeras compañías líricas, que eso es a mediados del siglo XIX, pero en realidad la ópera ya se conocía mucho. Acá lo que ustedes estaban viendo es una ficha de una función de teatro de 1836. Colombia se independiza en 1819. Del 19 al 30 son años de, digamos, de caos político y apenas ya en el 36 se está como consolidando la república y pues llama la atención que en estos programas de teatro siempre está la misma estructura en donde hay una gran obra teatral dramática, en este caso El asesino y la huérfana, luego hay un intermedio con una tonadilla y luego un final de fiesta, una petit pieza, una pieza en un acto. Esta estructura se conserva durante todo el siglo XIX, pero lo que me llama la atención es que ahí poco a poco empieza a aparecer la ópera. Primero, en lo que estamos viendo son tonadillas, son el repertorio español, pero muy rápidamente, y si paso a la siguiente diapositiva, muy rápidamente, es decir, en este caso 3 años después, en 1839, tenemos también una función teatral, pero ya vemos que la ópera de repente hizo su entrada en estas funciones de teatro. ¿Cómo? Pues primero hay una abertura de Rossini, obertura de la velada, luego está el drama, el plato fuerte en 3 actos, y luego hay un dúo de una ópera de Carlos Coccian, compositor poco conocido, pero pues ya estamos hablando de ópera. Eh, es números bailados, también petit pieza para terminar y baile, como que la estructura se mantiene, pero lo interesante es ver que entonces así se empiezan a cantar arias de ópera, dúos, tercetos, se empieza a ver oberturas y
también, por supuesto, en la música, en los salones de las élites, pues también se dan como estas representaciones de la ópera que, que también que como que se va a crear una presencia de esta ópera en los imaginarios colombianos. Bueno, quisiera primero evocar el tema de la zarzuela en Colombia. Si poco se sabe de la ópera en Colombia o poco se sabía, pues aún menos de la zarzuela. Hace unos pocos años me pidieron de España hacer como un artículo sobre la zarzuela y pues cuando fui a buscar, aunque ya lo sabía, realmente hay que buscar eso en las fuentes primarias, en la prensa del siglo XIX, pero, pero hay muy poco sobre la zarzuela, sobre la zarzuela. Perdón que se me fue esto. Entonces, acá les hago una lista, por supuesto, no exhaustiva de algunos títulos que aparecen, como ustedes se dan cuenta, en la segunda mitad del siglo XIX. En este caso tenemos obras de José María Ponce León, que es ese compositor de la ópera que escuchamos antes, una zarzuela de un señor Daniel Figueroa y una zarzuela de una compositora, Similia Similius, de 1883. Digamos que estas cuatro zarzuelas con nombre, fecha y autor son las únicas, son de las que se habla en la prensa, en los libros de historia de la música y que existe elementos en la prensa para poder ubicarlas. Juan Crisóstomo Osorio, que está en la última línea, es también un compositor que hizo muchas zarzuelas, pero de las cuales hoy en día, aunque la música está, no se han interpretado. Esas zarzuelas tienen algo muy interesante, que es que ponen en escena lo colombiano, ¿no es cierto? Y pensemos que estamos en una época en la que hay una enorme negociación de identidad. Los colombianos queremos ser españoles en América o al contrario, queremos darle la espalda a España, olvidar como esta identidad española y adquirir todas las costumbres anglosajonas. Entonces, eso es como de verdad un gran programa político y cultural en la mitad del siglo XIX y pues la zarzuela como que da una solución que es hacia lo colombiano. Estas zarzuelas transcurren en pueblos colombianos, los protagonistas son aldeanos, siempre estamos en una plaza del pueblo en donde hay una iglesia, hay balcones y pues se ponen en escena prácticas cotidianas de los pueblos. Esto es bien interesante porque también hay que pensar que la zarzuela con su origen español permite reconectar con una hispanidad que se había un poquito desdibujado durante la época independentista y que políticamente se asocia a los conservadores, mientras que quienes optan por el modelo anglosajón son más bien los liberales. En estas zarzuelas, por supuesto, siempre hay una burla de la ciudad considerada como el lugar moderno, civilizado, pero anglosajón, se burla de esas pretensiones inglesas o francesas y pues el pueblo aparece como un resguardo de lo español. Entonces, bueno, les voy a mostrar un poco algunos documentos. Esto es un número entero de una zarzuela de este señor que les digo que hay muchas que se llama Juan Crisóstomo Osorio. Esto, por supuesto, no es manuscrito del siglo XIX, sino es una copia a mano, eh, será de los años 1950, 60, y el texto está en máquina de escribir. Y pues bueno, nos damos cuenta que es algo muy sencillo musicalmente. Esta zarzuela y este repertorio es hecho para aficionados, no es para músicos profesionales. Igual en Colombia no existe la noción de músico profesional, sino hasta el siglo XX. Son zarzuelas que se tocan que se cantan en los salones, que se cantan en Navidad, en los cumpleaños, y pues si se dan cuenta, si miran la parte de piano muy sencilla, es algo que es un acompañamiento a una melodía también muy sencilla y una melodía que no requiere grandes capacidades de canto, sino pues cualquier persona que ha estudiado algo de canto puede cantar esto. Entonces, pues zarzuelas así, hay muchas. Cuando digo muchas, yo creo que por ahí unas 6 o 7. Por supuesto, esto se percibe con muy malos ojos, pues
Siempre la musicología lo ha visto como una música menor, como un género sin interés, y desafortunadamente pues esa estigma sigue siendo válida hoy en día. Entonces pues, lo que hay que hacer pronto es recuperar esta música pues también para entender un poquito y ponerla situarla en su contexto. Em, Otro documento que nos permite confirmar la existencia de zarzuelas es la prensa, ¿no es cierto? Y hace un rato les mencionaba también esta zarzuela Engaño sobre Engaño de Daniel Figueroa, un músico colombiano, y pues ojeando, buscando en la prensa de 1872, encontré este anuncio y digo que encontré es muy importante porque es que en varios libros aparecen fechas diferentes de estreno, entonces acá podemos confirmar que fue en 1872. Eh, una función especial porque se festeja la independencia de Colombia y lo que está en el recuadro, en rojo, lo voy a leer, dice lo siguiente. Y para finalizar toda esta velada, una zarzuelita, letra de un genio bogotano, música del distinguido y aventajado profesor señor Daniel Figueroa, nominada Engaño sobre Engaño. Terminada la zarzuela, se quemarán unos vistosos fuegos artificiales. De esta zarzuela tenemos el libreto que fue publicado, de esta no tenemos la música, desafortunadamente, y digo muy desafortunadamente porque en esta zarzuela se tocan bambucos, que es una música popular del altiplano donde está Bogotá. Se tocan villancicos de Navidad, hay un matrimonio, hay marchas para los niños muertos, que todo eso hacía parte de las costumbres de los pueblos con sus músicas propias. Y pues es una lástima no tener la partitura porque no sabemos cómo este compositor puso estas músicas populares tal vez en un molde más académico o si simplemente pues trabajó con músicos populares. Entonces, en todo caso, es un lindo ejemplo de algo que yo llamo protoetnología, ¿no es cierto? Etnología antes de la hora, en donde pues en todo caso vemos cómo estas zarzuelas realmente están años luz del modelo de la ópera italiana, del modelo de la zarzuela española y realmente están eh, buscando hacer música nacional. Bien. El siguiente ejemplo que les voy a poner a presentar y que lo vamos a escuchar es, em, es un extracto del Castillo Misterioso. Volvemos a Ponce León. Y el Castillo Misterioso es la única zarzuela grande de 3 actos que hay en Colombia. Entonces les voy a poner el audio de esta zarzuela y tengo que ir a bajar a buscar algo, tal vez me demoro 5 minutos, pero pues encaja perfectamente. Entonces, si quieren, lo escuchamos y luego les digo un par de cosas sobre eso. Bien, entonces esto es un área de una zarzuela colombiana. No sé, tal vez si quieren abrir micrófonos y contarme qué escucharon o cómo percibieron este número musical. Influencias estéticas o modelos estéticos. Bueno, Perdón, a mí me pareció, perdón, a mí me pareció como una cuestión muy italianista, ¿no? Como esta cuestión belcantista, tanto en el acompañamiento como en las líneas melódicas, la expansión en la misma línea melódica que de repente vuelve conmigo, vuelve, ¿no? O sea, todo ello me habla de un manejo italianista de la música. completamente cierto y efectivamente pues esta zarzuela que es una zarzuela grande, es decir, una zarzuela en 3 actos para orquesta,
Más que todo, pues se alimenta del modelo italiano y todos los números son así. Sin embargo, y este ejemplo musical que puse acá hace referencia a eso, hay pequeños fragmentos muy cortos, cuatro compases pueden pasar desapercibidos en esto, en donde hay una clara alusión al bambuco colombiano. El bambuco es esa baile que les mencionaba hace un rato, que es típica de la zona andina colombiana. Em, entonces, vemos cómo en estos años 1876 los compositores todavía no se atreven a hacer música nacional, pero poquito a poquito van poniendo algún elemento rítmico, algún elemento melódico dentro de un contexto, por supuesto, mucho más belcantista e italianizante. Bien, el último ejemplo de zarzuela que que quiero evocar rápidamente es esta zarzuela Similia Similibus, escrita por Teresa Tanco. Teresa Tanco es una mujer de la élite de bogotana, pianista, compositora, violinista, y pues es una suerte tener esta partitura porque es la única obra para escena escrita por una mujer en Colombia en el siglo XIX e incluso diría que en el siglo XX. Esta zarzuela se da en un contexto familiar. Ella cumple, no sabemos cuántos años en el 83, como se dan cuenta, tengo una interrogación sobre su fecha de nacimiento, no hemos podido definir cuándo nace ella, pero para su cumpleaños escribe esta zarzuela y la presenta en la sala de su casa. Es muy interesante cuando uno lee la prensa ver pues los artículos que cuentan cómo la casa de la familia Tanco estaba completamente cambiaron los muebles, corrieron todo para poder justamente hacer esa presentación. Esta zarzuela es una zarzuela muy corta en 2 actos, pero pues es una pequeña joya. ¿Y por qué lo digo? Porque si ustedes miran acá las fechas en las que se interpretó, pues vemos que además del estreno en el 83, se volvió a presentar 4 veces hasta 1958, algo que es completamente inusual en en la historia de las óperas colombianas. Ninguna ópera de Ponce de León se presentó más allá de su estreno, por ejemplo. Y pues nosotros con colegas de la universidad en donde trabajo y con, digamos, un equipo que tengo para hacer óperas, pues hace 2 semanas, el 15 de octubre de este año, volvimos a presentar esa zarzuela y la verdad fue una experiencia muy emocionante porque aunque mucho se habla de esta obra en los libros, pues nadie conocía la música, ni siquiera yo la conocía. Fue muy fácil encontrar los manuscritos en una biblioteca acá en Bogotá, todo se conserva en muy buen estado. Tuve que hacer la edición de la música y pues hicimos una función 2 funciones de esa zarzuela. Les voy a poner un ejemplo también de esta obra y también un ejemplo en donde se oye algo muy colombiano, una melodía muy corta de corte popular sobre un ritmo de contradanza. Y una vez más, esto muestra que, pues, que las obras escénicas cada vez le daban más cabida a las músicas populares colombianas. Tenemos que, perdón, a veces hablo como si todo el mundo supiera conocer el contexto, pero las músicas de los campesinos eran muy mal vistas por las élites, eran rechazadas. En las ciudades solo se quería escuchar vals, ópera y música religiosa italiana y nada más. Entonces, es todo un siglo de negociación en donde pues estas músicas populares sonaban, ¿no es cierto? Es lo que más sonaba en el país, pero no tenían cabida en digamos, en lo escritural que es una partitura como estas. Entonces es muy interesante ver cómo estos compositores de final del siglo XIX por fin se atreven a poner músicas populares. Y para mí eso es muy importante porque muchas veces la historia de la música en Colombia se presenta como una primera parte que va hasta 1910, una enorme ruptura y una segunda parte después de 1910 de músicas nacionales, pero eso no es verdad. Eso no es verdad. Esto es algo orgánico, eh, mucho más dúctil, en donde lo nacional se empieza a incorporar desde estos años 1870, 80 y finalmente en 1920, 40, 50 años después,
solo se va a hacer música nacional. Bien, antes de ponerles el ejemplo, les dejo esta cita de Alberto Urdaneta, que es pues, un intelectual de la época, y dice lo siguiente sobre esta obra. Hay en esta música algo que es nuestro, algo que habíamos presentido y no nos hemos engañado porque es nuestro de esta amada patria. Está revelado nuestro gusto nacional. Por supuesto, pues antes de hacer el montaje no sabía de qué nos hablaba este señor, pero pues ya con lo que les voy a poner como ejemplo musical, nos va a quedar claro qué es esto, esto nacional. Bien, entonces, esto que van a ver es la función que hicimos de Similia Similibus hace 2 semanas. Como se dan cuenta, no lo quisimos hacer en un teatro porque estas obras no se estrenaban en teatros, se estrenaban en casas. Entonces conseguimos una casa en el barrio colonial de Bogotá e intentamos recrear las condiciones en las que se hizo esto. Bien, escuchemos entonces esta contradanza o este protobambuco. Es muy corto, pero pues van a ver que suena muy colombiano, muy latinoamericano. Bien, una vez más, algo muy corto, ¿no es cierto? Pero si ustedes se fijan, el acompañamiento, pam, param, pam, rancatan, tan, rancatan, es como si fuera una guitarra, como si fuera un tiple, un cuatro. Esto para orquesta también crea como ese efecto de un instrumento popular que se rasguea, y pues claramente hay unos elementos de evocación de músicas populares. Bien. Para mí, pues yo que llevo trabajando tanto tiempo en este tema, la Ópera Nacional, esto ha sido no solamente un descanso, un aire fresco, pero algo muy importante de ver cómo realmente existe un género mayor en la jerarquía que es la ópera, y estas zarzuelas que de verdad son tal vez las que más le hablaban a la gente en esa época, y que, como lo he dicho ya varias veces, permiten o son la puerta de entrada de las músicas nacionales en contextos más académicos o más formales. Bien. Una última cosa, esta caricatura que ven ustedes acá es también de Alberto Urdaneta, el mismo señor sobre del que leí una cita hace un rato. Él fue quien fundó este famoso papel periódico ilustrado en Bogotá, y pues se dan cuenta que eso es un documento muy interesante porque no solamente nos indica, nos confirma que la compositora fue quien dirigió la ópera, sino que además nos da una cantidad de detalles sobre cómo fue seguramente esta puesta en escena. Los cantantes eran todos aficionados, hermanos de la compositora, amigos. Los músicos también eran amigos de la familia. Entonces, un contexto muy diferente a la ópera, en donde está la escena, donde está la distancia entre público y escena, y por eso también, pues para nosotros fue importante cuando hicimos este montaje, como romper esa barrera entre escena y, y, y público. Y justamente un último ejemplo que les voy a poner eh, vuelvo al Castillo Misterioso, vuelvo a Ponce León, vuelvo a la zarzuela grande, es decir, una zarzuela en 3 actos para orquesta enorme, con toda la búsqueda de un virtuosismo italiano, y les voy a poner el final del segundo acto del Castillo Misterioso, en donde pues van a ver que es un repertorio completamente diferente, que está más mirando hacia Europa, más hacia Italia. Esto que les voy a poner y todo lo que les he puesto son montajes que yo he
dirigido desde hace tal vez más de 10 años y son montajes difíciles de hacer porque ustedes saben que la ópera cuesta dinero, em, que desafortunadamente las instituciones no financian estos montajes y todo lo que hacemos siempre toca a punto de becas, a punto em, de convocatorias. Bien, entonces les voy a poner final del Castillo Misterioso, desde el segundo acto. Como se dan cuenta, hay coro, cosa que no teníamos antes, hay solistas, hay una gran orquesta que no se ve, pero se oye, y sobre todo lo importante es ver que estas obras que son para la escena, para el Gran Teatro de Bogotá, tienen una estética mucho más italiana, mucho más de ópera italiana. Bueno, como se dan cuenta, es otro mundo musical, ¿no es cierto? Em, y esto es bien interesante porque pues está como esta aspiración a algo lo sublime de la ópera italiana, estos grandes movimientos corales, estas grandes escenas donde hay una enorme gradación de tensión musical que culmina al final con un gran fortísimo, toda la orquesta, con una armonía un poco más compleja. Y por otro lado están esas pequeñas zarzuelas caseras, tal vez de poca difusión, que no tienen como toda esta importancia, pero que sin embargo pues están haciendo esta labor interesante de permear lo popular en la música colombiana. Em, Hasta hace poco estos lo veíamos, lo teníamos como dos caminos irreconciliables, pero creo que hay que matizar un poquito las cosas y realmente hay que entender que
que la cultura musical de esta época, pues sobre todo de la élite, pero no solamente, como que estaba en este mundo, entre estas dos tensiones, y que finalmente lo que va a ocurrir al final del siglo XIX y al principio del siglo XX es encontrar como un consenso entre estas dos estéticas. Em, para mí es muy importante, pues yo que trabajo más que todo, sobre todo el siglo XIX, es como bien poder poner en valor esos dos caminos y, como lo decía al principio, tal vez más el de la zarzuela, que hasta ahora ha sido un camino y un repertorio muy poco estudiado, muy completamente olvidado y pues que no ha tenido como mucha importancia en los estudios musicológicos. Bien, les voy a mostrar ahora, y para empezar a ir cerrando, algunos documentos de la época acá en Colombia que también me permitieron como construir toda esa narrativa de la ópera desde diferentes ángulos, ¿no es cierto? Como por ejemplo, qué compañías vinieron a Colombia, qué óperas se presentaron, pero también poder reconstruir estas óperas. Entonces, esto es lo que ven en la pantalla, un aviso de prensa. Quienes han trabajado siglo XIX pues están acostumbrados a esto, en donde siempre por ahí en un anuncio pequeño se anuncia la llegada de una compañía de ópera. Eh, Claro, ponerlo acá es fácil, pero cuando ustedes tienen que leer años y años de prensa para encontrar esas tres líneas, pues cuando uno encuentra esto es motivo de mucha emoción, aunque se le queman a uno las retinas de hacer esas investigaciones. Em, Justamente con estos pequeños anuncios, pues logré reconstruir esta cronología de compañías líricas europeas que vinieron a Bogotá. La primera compañía completa llega en 1858. Pues por supuesto eso es muy tarde. El caso de México, desde que tengo entendido que la década de 1810 ya había circulación de compañías europeas. En Buenos Aires lo mismo, Perú, Santiago de Chile lo mismo. 1858, casi 60, es muy tarde, pero pues hay una razón, y la razón es la geografía del país. Para llegar a Bogotá en 1860, el viaje que hay que hacer desde la costa a Bogotá es un viaje de un mes, más de un mes, bajo el sol tropical, bajo los mosquitos, bajo los caimanes, luego subir la montaña. Bogotá está a 2.600 metros sobre el nivel del mar, subir esa montaña a lomo de mula. Entonces eso hace que Bogotá era una ciudad muy aislada, y por eso las compañías llegan tan tarde. En los 60 aparece la navegación a vapor y eso acorta un poquito ese trayecto, y pues como se dan cuenta, en los 60 es cuando llegan todas las compañías de ópera italianas. Todas estas son italianas, salvo la del 76, que es una compañía española de zarzuela grande, que es justamente cuando se estrena esta obra que acabamos de escuchar. Eh, las, las, Estas compañías italianas traen, por supuesto, sus propios cantantes, su repertorio, pero algunas de ellas estrenaron las obras de Ponce León, que son las que están acá en la columna, en la parte en derecha de la pantalla. Bueno, es otro anuncio. Ya he mencionado varias veces a Ponce León. Pues Ponce León es un músico bogotano que se supone viajó a estudiar a París, aunque no hay pruebas de eso. Yo cuando hice mi investigación sobre él, yo vivía en París, yo busqué todos los archivos posibles por haber y no encontré nada sobre él. Entonces, pues uno queda con la duda, eh, pero no es grave. Digamos que si un colombiano va a París en 1870, todo lo que va a poder absorber como música es algo que lo va a nutrir enormemente. Y se nota que Ponce León era una esponja porque su música está llena de influencias de ópera italiana, pero también de opereta francesa, también de grand opéra parisino, que eso en Bogotá no había. Entonces, pues eso nos muestra que sí estuvo en París, tal vez no estudió, pero pues sí escuchó mucha música y se inspiró de eso. Eh, las fechas de los estrenos están al lado de cada título, y al lado en morado puse las fechas en las que yo volví a reestrenar esas óperas. O sea que se dan cuenta pues que pasaron más de 100 años, esas óperas estuvieron más de 100 años en silencio. Bueno, si hago
por ejemplo, me enfoco en un año, en 1874, que es cuando se estrenó esta ópera de Ponce León, la primera ópera Esther. Pues vemos que si reconstituimos un calendario, el repertorio es un repertorio puramente italiano, Bellini, Donizetti, Rossini, un poquito de Verdi y otros desconocidos, pero pues eso es lo que se escuchaba en esta época acá en Bogotá, y no solamente en Bogotá, ¿no? Sino por lo general en América Latina. Este anuncio de la prensa, que es del abril de 1874, está anunciando qué es lo que va a haber en la segunda temporada de ópera, y algo que nos llama la atención es lo siguiente. Eh, está Beatriz de Tenda, Gemma de Bernini, Nabucco de Verdi, Elixir de Amor de Donizetti y Esther del maestro José María Ponce, bogotano, nueva para esta capital y otras. Es decir, es un estreno absoluto. Entonces, pues todo esto como que nos permite confirmar que sí hubo una ópera colombiana que se estrenó, y es que créanme que eso es de no creer, porque Bogotá en 1870 es una pequeña aldea, bueno, una gran aldea tal vez, en donde no hay vía teatral, hay muy poca ópera, no hay orquestas. Entonces, uno cuando lee en los libros de historia que hubo una ópera colombiana, lo duda mucho hasta que empieza a encontrar este tipo de documentos y, por supuesto, estas joyas que están todas conservadas acá en Bogotá, que son los manuscritos pues, de todas las óperas de Ponce León, de sus 3 óperas, y pues también de otras, como por ejemplo la de Teresa Tanco. Pues fíjense que acá tenemos el manuscrito del full score de la ópera Esther de Ponce León. Además, es la plantilla instrumental, que es bien interesante, nos indica qué es lo que había en Bogotá en esa época como instrumentos. Para quienes están acostumbrados a una orquesta de ópera, pues no se parece para nada a lo que tenemos acá. Esta ópera de Ponce León tiene flautas, clarinetes, pistones, trompetas, trompas, trombones y saxofón. Es una plantilla muy extraña, muy rara, pero hay que, digamos que uno se hace la pregunta, ¿por qué esos instrumentos tan poco usados en la ópera italiana? Y la respuesta es simple, porque en Bogotá había una banda militar, la banda militar que tocaba en las retretas, y cuando llegaban los italianos, pues la banda militar era quien tocaba en la orquesta, junto con los pocos violinistas y cuerdistas aficionados de Bogotá. Todo eso aún no se lo cuenta, ¿no es cierto? Pero ya este documento, esta partitura con esta plantilla nos permite confirmar que efectivamente así era, y que había en esa época instrumentos muy modernos como el saxofón que tan solo entra a la Ópera de París en 1868, creo, pocos años antes, y pues tener un saxofón en el 74 en Bogotá es bastante eh, sorprendente. Otro tipo de partituras, las partes instrumentales. Entonces tenemos la partitura para orquesta, tenemos así partes separadas instrumentales. En este caso tenemos la flauta con una cantidad de tachones, anotaciones. Tenemos una reducción para piano. Tenemos un libreto publicado en esta misma, en el año, bueno, este es el de Florinda, pero también se publicó el de Esther. Paso a la siguiente obra, El Castillo Misterioso, pero pues tenemos el mismo material, partitura completa para toda de la orquesta, con detalles del texto, y si no podemos leer bien el texto, pues tenemos también el libreto manuscrito. Además, ustedes pueden ver que hay tinta roja, tinta negra. Claro, como es una zarzuela, pues hay partes cantadas, que es lo rojo, y hay partes habladas, que es lo que está en negro. Partes separadas de los solistas, eso es lo que cantaba, por ejemplo, un personaje, partes separadas, bueno, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir con esto es que voy un poquito rápido, pero fíjense la cantidad de material musical que hay, y finalmente, pues hacer el trabajo que dicen de reconstitución era algo muy simple, en el sentido que todo el material está acá y que no es sino sentarse, tal vez un par de meses o años, pero pues algo que se puede hacer. Además, vuelvo a esta partitura de la flauta. Fíjense que si hago un pequeño detalle acá, se ve que hay un palincesto, que hay un papel pegado sobre la partitura original, que hay partes tachadas en rojo, o por ejemplo en esta parte de los cornos hay como unas hojas, unos folios insertados. Entonces, pues todo eso, por supuesto, muchas preguntas, ¿por qué? ¿Qué pudo haber pasado?
pero ya cuando uno coteja esto con la prensa, con los calendarios, pues se da cuenta que Ponce de León, el compositor, hizo una primera versión, la que se estrenó en el 74, y luego hizo un arreglo, eh, o una revisión, perdón, para el 79, que desafortunadamente nunca se estrenó, pero pues ahí está. Cuando yo hice la edición crítica, y esto es un ejemplo de la edición crítica de esta ópera, pues o sea, me basé en la versión revisada, la del 79, pero puse varios anexos en donde aparece la música de la primera versión y la verdad es una música bastante diferente. Y menos mal la revisó, porque pues esos números a veces no eran como tan poderosos. Entonces, pues bueno, esto para contarles que así han sido varios años de redescubrir este material primero, y tal vez pues uno cuando es joven que no tiene mucha experiencia se enfoca mucho en el documento, el texto, la partitura, ¿no es cierto? En querer recuperar la música, pero pues ya con los años creo que ha sido más importante articularlo con el contexto, con esos ideales políticos de que si queremos ser liberales con aspiraciones europeas o si queremos ser conservadores, retomar la tradición española y en este caso como darle más énfasis a la zarzuela. Entonces creo que también ahí hay como toda una cantidad de temas bien interesantes que le dan un espesor conceptual a la ópera, a la zarzuela, que hasta ahora no ha habido todavía. Para terminar, ¿por qué se olvidó todo esto? O sea, ustedes vieron que hace 100 años, más de 100 años pasaron desde el estreno de las obras de Ponce León. Las de Teresa Tanco se montaron varias veces porque pues varios de sus amigos vivieron hasta el 58 y montaron esta música. Eh, pues es porque en Colombia hay una leyenda negra sobre la, sobre la música del siglo XIX. Yo cuando empecé esta plática les decía que en 1910 parece haber una ruptura, que no es verdad, pero así se muestra siempre, porque en 1910 llegan unos señores que estudiaron en París, que hacen música moderna y dicen que todo lo del siglo XIX es decadencia, es degeneración, es música primitiva y que definitivamente es una vergüenza para Colombia todo lo que se ha hecho antes de 1910 y la mejor solución que es tapar, olvidar. Afortunadamente, esa música se conservó, no quemaron, no botaron los manuscritos, eso es una suerte para nosotros, pero esos manuscritos estuvieron completamente silenciados por más de 100 años. Entonces, pues, esto que les cuento es parte muy breve de esta enorme aventura de más de 20 años, pero pues creo que es algo que poco a poco con el tiempo uno empieza a ver que hay como una solidez eh, conceptual y un repertorio que definitivamente es importante conocer por su calidad musical, por su articulación con la historia musical colombiana y pues también porque creo que nuestros patrimonios musicales son de verdad unas joyas que tenemos que valorar y recuperar. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rondi, por esta interesante introducción hacia los mexicanos de fenómenos líricos de Colombia. Perdón. ¿Pasamos a alguna pregunta? ¿Alguien tiene preguntas? No, hola, Adelante, Angélica. gracias. Mi pregunta es si existía algún tipo de carteo o relación con algunos músicos mexicanos o realmente no había ninguna comunicación a pesar pues de esa familiaridad que tenemos del idioma, etcétera. Le debemos muchísimo a México, pero no a un músico, sino a un pintor. No sé si vieron cuando puse el retrato de Ponce León, que es un grabado de Felipe Gutiérrez, ahora sí, que es un pintor mexicano del siglo XIX, que fue invitado varias veces a Bogotá para fundar una escuela de música, no, una escuela de grabado y de pintura. Y este señor, Gutiérrez, en 1874 propone hacer una exposición de bellas artes en Colombia por primera vez.
Entonces, efectivamente, todo el mundo le sigue la pita, como decimos acá en Colombia, y se hace esa exposición de bellas artes. Y en esa exposición de bellas artes, él invita a todos los artistas, pintores, escultores, músicos a participar, y Ponce León participa con la ópera de Esther. Entonces, en alguna parte Ponce León dice que él compuso Esther en 3 semanas porque era algo contrarreloj, porque tenía que digamos que atender los tiempos de ese concurso, pero pues todo eso fue motivado por este pintor mexicano acá en Colombia. Luego, carteo con compositores no hay. Bogotá, como les decía, es una ciudad muy aislada. Em, quienes promovieron la ópera son todos aquellos señores, no señoras, sino señores de élite que vivieron en Nueva York, en París, en Italia, y que cuando volvieron a Bogotá se encontraron en un panorama completamente triste, desolador, que no había ópera, no había teatro, y ellos hicieron todo para llamar compañías, para imprimir los libretos, las traducciones, para hacer reseñas en la prensa. Fue como un movimiento muy interesante de querer cultivar, instruir al público, pero no hubo cruces de cartas con personas de otros países. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo sí, Rondi, Ajá. Sí, Antonio. perdón, una duda que me asalta a mí es toda la parte de la segunda mitad del siglo XIX. Hay una cantidad de guerras civiles en Colombia. Eh, Eso, digamos, cómo afecta todo el cuento que usted Sí, está contando? afecta mucho cuando, por ejemplo, bueno, digamos que en la segunda parte del siglo XIX hay unas 4 guerras civiles en la segunda parte, ¿no? Y cuando hay temporada de ópera, pues efectivamente muchas veces toca interrumpir la temporada de ópera, y la pelea que se arma por las personas que pagaron el abono y que no les devuelven la plata y que demandan a los cantantes y los llevan a los tribunales, y los cantantes se escapan. Eso es todo un novelón apasionante del que no habla acá, pero pues es una manera como afecta esto. Y también en Colombia, si mal no estoy, en 1880, estamos a punto de entrar en guerra con Italia, porque los italianos, por un tema de una deuda que no se paga, mandan iba a decir un portaaviones, pero eso no existe en 1880, pero bueno, mandan un barco frente a Cartagena, y una ruptura total de relaciones diplomáticas. En Bogotá estamos en la mejor temporada de ópera, creo que se está dando por primera vez a día, o algo que nunca he visto, y los italianos tienen que salir corriendo, y después de ese año, que creo que es 1886, es cuando llega la zarzuela española con todo su esplendor, que así va a ser como una segunda parte, en donde la ópera desaparece por 20 años y llega la zarzuela española, hablando de la gran zarzuela española, ¿no? No esas pequeñas que les mencionaba. Gracias. César, por favor. Sí, yo tengo dos preguntas. La primera es sobre esas zarzuelas que se daban en las casas, lo cual me parece muy interesante. ¿Se debía hay algún razonamiento del por qué se hacía, si no se promovía más porque era un evento más social entre, no sé, las familias y amigos que querían pues hacer una bonita fiesta y un bonito evento entre ellos? A veces, por ejemplo, en México, luego por cuestiones de salubridad, que luego había las epidemias de cólera y diversas cuestiones, se fomentaron más las tertulias para hacer todo más adentro, en vez de tener que salir al teatro, que era muy peligroso, puedes contagiarte y cosas así. O si había alguna otra razón en eso, porque realmente me parece muy interesante eso. Y mi otra pregunta es acerca de el rol que tuvo Rafael Pombo en los libretos. En, en Bogotá siempre había en época de Navidad mucha actividad musical pública en las iglesias. Habían lo que se llaman los aguinaldos, en donde se cantaban no solamente villancicos, sino que se representaban pedacitos de ópera por los niños de las escuelas, de los colegios, por los aficionados. Entonces, digamos que en épocas de diciembre siempre había mucha práctica musical. em, También cuando uno lee las novelas costumbristas fuera de Bogotá, en el campo, pues por la noche, ¿qué hacía la gente? Sacaba la guitarra y tocaba y cantaba
música, ¿no es cierto? Entonces, es como si esta práctica musical, em, algunas familias de la élite querían como darle, o no sé, otro espesor y entonces pues componían zarzuelas para que además, ustedes saben que si uno tocaba música en el siglo XIX, si uno cantaba, si uno tocaba piano, esto mostraba que uno tenía ocio y el ocio es sinónimo de un cierto estatuto social. Entonces, pues toda esta gente con ocio y con talentos musicales se reunían para hacer música en la casa, que muchas veces eran valses europeos, eran canciones europeas, pero algunos, muy pocos, pues hacían esas zarzuelas como de verdad unos festejos muy íntimos, porque de todas formas, como lo decía, es música doméstica. En el caso de Teresa Tanco, pues se le hizo mucha publicidad en la prensa porque Teresa Tanco hace parte de las familias más pudientes de la época, y entonces fue como una vitrina para mostrar lo que se hacía, pero yo estoy seguro que hubo mucho más zarzuelas así caseras que no conocemos, que desaparecieron, que se quedaron en los baúles y pues ya, ya será imposible conocerlas. Sobre Rafael Pombo, pues de Rafael Pombo no hablé porque mm, si bien para los colombianos todos conocemos el aspecto del autor de fábulas para niños, tal vez ustedes no saben quién es él, pero Rafael Pombo es lo que yo llamo un todero, político, poeta, traductor, músico, ¿qué más? Diplomático, en fin, esos señores que hacían de todo en el siglo XIX. Y él fue quien vivió justamente 15 años en Nueva York, que iba a la ópera. Él tiene un diario en donde cuenta su experiencia en la ópera metropolitana de Nueva York. Y cuando vuelve a Colombia, pues él hace todo lo posible para fomentar la ópera. Es decir, que él traduce libretos al italiano, él comenta los libretos y pues es muy chistoso cuando uno lee su comentario sobre la Traviata, porque pues la Traviata es una prostituta, lo que está muy mal visto, pero pues él dice que la música logra elevar las aspiraciones de esa señora y por supuesto él va a hacer todos los libretos de Ponce León, él va a escribir los libretos, y va a ser como un consorcio con Ponce León para estrenar pues las dos óperas importantes que son Esther y Florinda. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo en realidad tengo una que me llamó mucho la atención y es que las óperas están escritas en español y lo cual es muy raro para los mexicanos porque mucho de nuestro patrimonio decimonónico operístico está en italiano casi siempre, ¿no? Solo pienso en el Guatimotzin de Aniceto Ortega que está en español, pero que ni siquiera se toma como una ópera, sino que es un episodio operístico, que hay una cuestión allá con los géneros específicamente en esa obra, ¿no? Entonces, tengo muchos comentarios, pero me llama mucho la atención la cuestión del idioma. Todas las óperas de la cronología de la cual nos has hablado están en español, o sea, es algo que sucede siempre en Colombia, porque igual, por ejemplo, pienso en Chile, que muchas de las óperas están en italiano, incluso en alemán, en Argentina también, y de repente es como en Colombia se hacía en español, lo cual me parece increíble para la época. Claro, menos mal César me preguntó sobre Rafael Pombo, el libretista. Es un filólogo, es un purista. Él hace parte de la Academia Real de la Lengua y él busca ese castellano impecable, ese manejo de la lengua. Él traduce, no sé si Horacio, no sé quién, al español. Entonces, pues para Rafael Pombo el idioma castellano es muy importante y sus libretos son en español. Y son muy cuidados y de verdad. Y de hecho, Rafael Pombo, aunque es un autor que escribió muchísimo, no publicó nada vivo salvo los libretos de la ópera, de las dos óperas. Ahora, cuando las compañías italianas montaron las óperas de Ponce León, tradujeron al italiano el libreto y las óperas se cantaron en italiano, ¿sí? Entonces es un poco extraño, pero sin embargo,
Rafael Pombo, por ahí en la prensa dice, después de que se hace la zarzuela en español, dice que la ópera definitivamente debería hacerse en español porque el castellano es un idioma que sí es cantable y que tiene todas las, digamos, todos los matices de un idioma para la ópera. Entonces, pues bueno, es bien interesante ver que siempre se cantó en italiano y cuando yo hice estas funciones de ópera, pues en estos últimos años, la decisión que yo tomé es hacerlas en español. No sé si es por alguna rebeldía extraña o porque pues a veces el texto italiano está como muy, como que no encaja, pero en todo caso, pues creo que los autores pensaron eso en español y es importante restituir esa versión. Muchas gracias. Sería muy interesante también ver la contienda que hay en los territorios ibéricos al respecto del idioma en las obras escénicas, ¿no? Porque, por Claro. ejemplo, para Pedrey era imposible escribir en español una ópera. Al mismo tiempo tenemos otros compositores que están Barbieri, escribiendo en español, exacto, Barbieri, que Claro. escribe en español, pero para Pedrey, que es uno de los grandes operistas, justamente era impensable y se tenía que pensar que la zarzuela tenía que ser en español, pero la ópera, estas cuestiones. Entonces hay como un gran campo de estudio de contienda ideológica con respecto al idioma en todas estas obras. Muchísimas gracias, Rondi. Yo luego te pasaré mi lista de preguntas claro que y me sí. encantaría seguir platicando contigo. Nos pregunta la doctora Laura Carrasco, eh, se me acaba de ir la pregunta, pero está aquí. Yo lo puedo Vale. leer. Que si hay ¿Hay algún algún proyecto, proyecto sí. para presentar en México alguna de las óperas en cuestión? A eso ¿Para quién es la iremos. pregunta? Yo solo puedo decir esto, todo está editado, ¿no es cierto? Son las ediciones, esto es tal vez un canto piano, sí, pero también tengo el full score, o sea que el material está. Solo hace falta el Sí, equipo mexicano que se le mida para hacer el montaje. sí. Y bueno, te agradezco mucho, Rondi. Y justo vamos a pasar a las siguientes noticias que te van a responder también un poco lo que pregunta Laura. Vale, cedo la palabra ahora a nuestro director general, el doctor César Moreno Sayas, por favor. Pues, muchísimas gracias, Rondi, por la plática. Estuvo muy interesante. Quería dar a conocer, aparte de nuestro público interesados, sobre este tema, que hace falta que conozcamos muchísimos más compositores, que siempre es algo que no, pero en el movimiento buscamos tratar de conocer más. Y precisamente sobre este tema y sobre la pregunta de Laura Carrasco. Primero quiero ceder la palabra a la maestra Magda Rey, directora de Ópera WAP, quien nos va a platicar un poco de cómo ha sido la interacción que hemos tenido en Ópera en Movimiento y Ópera WAP con los proyectos, y después yo le voy a dar en nuestro anuncio especial. Magda, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Noches, creo Sí. ya. Sí. Tanto gusto. Saludos a todos. Rondi, un placer conocerle al menos por esta vía y muchas gracias por la plática tan interesante. Que platique sobre que la ópera de la UAP. Tengo yo a mi cargo una pequeña plataforma operística que está formada por estudiantes de canto de la licenciatura en música de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Puebla. Y desde hace 16 años hacemos ópera, ya sea nosotros solitos a piano o cuando estuvimos 8 años colaborando con el maestro Fernando Lozano en la Filarmónica 5 de Mayo, que es la orquesta estatal. Gracias a esa escuela que tuvimos con el maestro Lozano durante 8 años, es que tenemos un copioso grupo. Bueno, yo le llamo copioso porque es el que se puede manejar, que tengo 32 cantantes dispuestos a cantar lo que se pueda, lo que tengamos en las manos. Y lo hemos hecho, de hecho, desde el año pasado que se nos ocurrió hacer una ópera por mes durante 6 meses y que lo que llamamos un primer festival y este festival segundo que estamos realizando ahorita en Puebla en el que
vamos en total de todo el año estaríamos cantando 8 óperas, 8 óperas de las cuales 4 son mexicanas. Y eso me llena de muchísimo orgullo. Ahora, son estudiantes de alto rendimiento, pero también hay bebés, o sea, los que están apenas incursionando en el canto, llevan 1 o 2 años apenas. Y al estar en una plataforma artística que académicamente voy a llamar multinivel, ellos avanzan muchísimo más rápido, no solamente cantando, que es lo más obvio, sino musicalmente en lectura y en lo escénico, en lo histriónico. Eso nos ayuda mucho. Entonces, así hace 3 semanas estrenamos Eugenia, ¿verdad? Eugenia de Armando Ortega. Repusimos Grietas de un compositor de Monterrey, contemporánea muy fuerte. Y ayer dimos como estreno mundial la lectura de la primera ópera de Melesio Morales, Romeo, que nos fue maravilloso. Eso tengo que platicarlo en otra ocasión, que nos fue padrísimo, ovación y todo el show. Pero fue nuestra primera oportunidad de escuchar cómo sonaba la ópera en México, escrita por mexicanos desde 1863, que no sonaba. Y lo que una de las metas, la principal es de Ópera WAP, es que crezcan los chicos que están, al menos los cantantes. Nos ayudan pianistas maestros de la misma facultad y nos conformamos con servicios sociales y prácticas profesionales de cinematografía, de arte dramático, y entonces ya se hace un equipo mayor, aunque estén todos de paso, se hace un equipo, diseño gráfico, en fin, hay varios los que nos ayudan a hacer este trabajo. Y la otra de las metas es que sí poner óperas del catálogo común. Así nosotros pusimos Elixir de Amor, pusimos Bodas de Fígaro y pusimos Bastián y Bastiana en este año, pero también pusimos las otras óperas que no están dentro del catálogo desafortunadamente no son tan requeridas porque nos ha tocado hacer estrenos. Entonces, en ese aspecto es que yo le pedía al doctor Sayas que nos permitiera, o sea, preguntarles si podemos tener la partitura de Esther para estrenarla en 2026, en el tercer festival. Sería fabuloso, por supuesto que sí. Sería algo muy simbólico y bonito que así fuera. Todavía no Entonces, sé ni cómo va y ni siquiera sé si nos va a salir. Pero yo aseguro que con lo que hemos visto y presentado es que sí, estamos hablando de estudiantes, ya últimos grados, los solistas y un coro muy disciplinado, jóvenes, inquietos, pero muy disciplinados que sí podrían hacerlo, pero pues ese sería más o menos el plan, no, doctor Sayas. fabuloso. La música está, las partituras están editadas, entonces el material, pues por supuesto que se los puedo enviar, pero pues más allá de eso sería, de verdad, algo muy simbólico y muy emocionante poder ver Emocionante. cómo estas óperas ojalá empiecen a tener una segunda vida. Sí, muchas gracias. ¿Qué más tengo No, a que decir? ustedes. ¿Qué más ¿Sabes? tengo que decir? César. Y no, realmente es un gran trabajo que hemos logrado hacer con la maestra Magda, con nosotros, que hemos tratado de juntar pues los equipos, ideas, así lluvia de ideas, qué se hace, cómo, que se corrige, todo ese tipo de cosas. En el 2024, por ejemplo, logramos presentar en México el último giorno de Pompey, de Pacini, presentamos unos fragmentos en Ciudad de México y en Puebla con muchísimo éxito, una ópera que pues no se conocía realmente en el país, y que logramos presentar con muy buena acogida. Y de esa forma también pues, el equipo de Magda, que pues, ha sido siempre profesional, siempre abierto a nuevas cosas, a nuevos retos, que pues, es lo que siempre hemos buscado, pues poco a poco ha ido incursionando muchísimo más y muchísimo más. Es un equipo sumamente talentoso, realmente siempre estoy feliz de estar con ella. Y por eso es que en este año logró ella también estrenar la partitura de Eugenia, que editó precisamente aquí el doctor Manuel Paul,
un trabajo, una ópera muy pequeña de 30 minutos, muy dramática, muy intensa, muy bonita, la recomiendo. La partitura está disponible en nuestra página web para quien quiera acceder a ella. Y pues, el estreno de esta edición crítica fue con el equipo de Magda, el cual salió muy bien. Entonces, platicando de opciones posibles, pues le comenté a Magda, tengo esta partitura, ahorita que estoy en Colombia conseguí la partitura, me parece un trabajo muy interesante que vale la pena difundir. Y por eso es de que nos animamos de que para el próximo año vamos a tratar de hacer Esther. Pues buenísimo. Cuenten con toda la ayuda que requieran por parte mía, pero me alegra mucho. Muchísimas gracias. Pues si no hay ningún otro aviso, damos por concluidas las actividades por el Día Mundial de la Ópera, desde Ópera en Movimiento AC, el director general César Moreno Sayas y su servidor, el doctor Emanuel Paul, director editorial de Ópera en Movimiento. Agradecemos de nuevo al doctor Rondi Torres, quien nos ha compartido buena parte de su trabajo. Agradecemos a todos los presentes y estamos en comunicación. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Bye. Luego. Gracias a todos. Gracias.